segundo promiscuo municipal de Rovira con funciones de control de garantías, instala y da inicio a la audiencia preliminar de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento que se adelanta en contra del indiciado José de la conducta punible de violencia intrafamiliar. Para efectos de registro se identifican las partes por la Fiscalía. Señor Yacir, presente expediente para la Fiscalía de Fernando Aparte, Fiscalía Legal de esta instancia, con su oficina en la calle Quinta, número 165, teléfono 288-236, 218-276, muchas gracias. Por la defensa, ¿quién comparece? Muy buenos días, su señoría y todos los demás asistentes a la presente audiencia. Como defensa técnica existe Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con la cédula de ciudadanía 1105-670.628, expedida en el municipio del Espinal, y titular de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, a efecto de notificaciones, la carrera quinta número 699, oficinas de Tectol, en el municipio de Rovira, Tolima, y el abonado telefónico 317-555-2434. A lo anterior, y una vez identificadas las partes intervinientes, este despacho le concede el uso de la palabra a la Fiscalía a fin de que le dé su primera solicitud. Así las cosas, al señor el delito de violencia intrafamiliar definido en el artículo 229 del Código Penal, inciso segundo. De igual forma, aquí había cuenta que el señor no reporta antecedentes penales, se le reconoce la circunstancia de libertad punibilidad a tenor del artículo 255, ordinal primero de la ley 599 del 2000. Así las cosas, al siguiente delito de violencia intrafamiliar contiene el artículo 6 contra la familia, capítulo primero, define el artículo 29 del Código Penal, concluyendo así el inciso final, en el que se correcciona a una mujer que por teniente que tiene una pena prevista de 72 a 168 meses de prisión. Conforme al artículo 29 del presente artículo para un comportamiento doloso y consumado. Tenemos así las cosas que se le atribuye ese comportamiento de violencia intrafamiliar a título de autor que no correctores maltratar psicológicamente. De igual forma, se le hace saber a usted la posibilidad que tiene de hacer los cargos para que se invirtiera el artículo 351 del Código Penal se haya beneficiado la emisión de la pena hasta el 50%. Así las cosas, la Fiscalía de Cerca Elegante, explicado, segundo provincia municipal de Rovira, formó una imputación al señor de violencia intrafamiliar. Esto es denunciado por la señora Elizabeth Castorena de esta población de Rovira y por la línea pertinente contra el Código Penal material de prácticas de investigación. Procedan. Bien conocido es que en la audiencia de formulación de imputación, como lo ha definido la ley procesal penal, es un acto de mera comunicación en el cual la Fiscalía informa sobre la presunta comisión de unos hechos que configuran eventualmente una conducta punible, y en ese sentido no tiene para su control ningún recurso u objeción alguna. Sin embargo, para efectos de garantizar el debido proceso y derecho de defensa de las partes intervinientes, este despacho le concede el uso de la palabra a la defensa a fin de conocer si desea hacer alguna observación respecto a la imputación acabada de precar por la Fiscalía. Señor defensor. Sí, señoría, muchas gracias. Como tal, esta defensa tiene dos peticiones macro para plantear al despacho. Una de ellas es una serie de inquietudes que surgen frente a lo planteado por la Fiscalía y que pues con el permiso de su señoría se realizarían con la finalidad de que realmente exista esa relación clara y sucinta que establece el numeral 2 del artículo 288, de tal manera que, aclarados unas situaciones que generan bastantes dudas frente a la ocurrencia de los hechos, pues permitiría que el suscrito asesorara de debida forma al concejal que represento para que de esa manera pudiese tomar la decisión más acertada frente a allanarse o no a los cargos. Y una segunda petición, finalizada esa primera, es decir, evacuados los interrogantes, sería la petición de rechazo de la imputación, que le solicitaría me permitiera sustentarle, toda vez que considera el suscrito que si bien estamos en una audiencia que no admite ningún tipo de recursos, no menos cierto es que no se cumplen a cabalidad los requisitos para que se pueda legalizar esta formulación de imputación que ha hecho la Fiscalía el día de hoy. Entonces, su señoría, con su venia, si me lo permite, arrancaría con el planteamiento de los interrogantes. Señor defensor, usted acaba de hacer una solicitud respecto a que la Fiscalía haga un recuento más detallado de los hechos
a fin de que usted pueda asesorarlo. Creo que uno depende de otro. En esa medida, el despacho le solicita a la Fiscalía que por favor, como quiera que a petición de la defensa, se ha manifestado que no existe una relación clara y sucinta, y como quiera que es una de los requisitos sine qua non para que la imputación pueda impartirse de legalidad, este despacho exhorta para que de nuevo manifieste dicha imputación fáctica y jurídica en términos comprensibles, el comprenderlos, y que se encuentre debidamente asesorado por su abogado defensor. En esa medida se le dará la palabra y consecuentemente se evaluará la posibilidad de la segunda solicitud que la defensa ha elevado el día de hoy, señor fiscal. Usted resulta como se hizo lectura textual de la denuncia que se hablaba en su momento a la señora Elizabeth, que está bien explícito las situaciones fácticas que hace referencia y que era una ocurrencia ese 15 de noviembre de 2014, donde según ella fue objeto de un ultraje verbal de quien entonces fungía como su compañera sentimental. De igual forma, reposa aquí la entrevista que ella rindió ante la Policía Judicial del TI y que procedió a hacer lectura de la misma. Señor defensor, una vez rectificada y formulada una vez más la imputación, tanto fáctica como jurídica, ¿usted insiste en su segunda solicitud de rechazo de la imputación? Sí, su señoría, más ahora que antes, y es por una sencilla razón. El artículo 288 en su numeral segundo establece precisamente que es obligación de la Fiscalía en este tipo de diligencias hacer una relación clara y sucinta de hechos jurídicamente relevantes. Y pareciera que mi petición inicial, con todo respeto, fue entendida por parte del ente investigador como una petición de lectura de una entrevista que ya se me había corrido traslado, y esa no era la inquietud que tenía el suscrito defensor. Yo pensé que en esa relación clara y sucinta de hecho jurídicamente relevante, la Fiscalía me iba a exponer, por ejemplo, con base en que afirma que Elizabeth Castillo y Alain Ticora conformaban una familia para el momento de los presuntos hechos. Y la pregunta surge porque en mis manos tengo copia simple de la escritura número 366 del 4 de septiembre del 2007, a través de la cual tanto la persona que finge aquí como víctima como el indiciado pusieron fin a su sociedad patrimonial, es decir, que no solo declararon la existencia en ese momento de la sociedad, sino que adicionalmente la liquidaron, es decir, que desde el 2007 dejaron de ser pareja, y pues al final de la intervención con la venia de su señoría correrá el traslado del respectivo elemento. Entonces, frente a esa situación de que se impute aquí un cargo de violencia intrafamiliar, pues lo menos que esperaba el suscrito defensor es que en ese relato claro y sucinto de hechos jurídicamente relevantes, para mí es jurídicamente relevante que se determinara, si bien no es obligación de la Fiscalía dejar al descubierto los elementos materiales probatorios con que cuenta el expediente, sí considera el suscrito que si se va a hablar de la existencia de una sociedad patrimonial, lo menos que puede existir es una prueba siquiera sumaria de que efectivamente existe, y no relacionar que hay unos hijos de por medio y que ese solo hecho da para que durante toda la vida aún separados sigan considerándose como familia Alain con Elizabeth, cuando el auto que leyó el honorable fiscal precisamente hace referencias a padres con hijos y no a exparejas. Ahora también consideraba el suscrito como un hecho jurídicamente relevante que la Fiscalía hiciera referencia a cuándo se presentó la denuncia, porque hizo alusión solamente a la existencia de los hechos, y precisamente tiene conocimiento el suscrito de manera informal que la denuncia se presentó prácticamente 6 meses después de la ocurrencia, y considera el suscrito que esa demora era un hecho jurídicamente relevante que debía haberse expuesto en la presente diligencia. Ahora bien, como en la denuncia que tuve en las manos aparece que estaba la señora Elizabeth en ese momento en un establecimiento, sitio de distracción, dice la denuncia. Lo menos que podría haber presentado la Fiscalía en esta audiencia era establecer qué tipo de establecimiento es el denominado bajo tierra, porque pues
con un establecimiento que tiene nombre de cementerio, pues necesitaba el suscrito conocer aquí para poder ilustrar al indiciado si se trata pues de un sitio de diversiones, de un acuaparque o a que hace referencia a distracción en el tema de la denuncia. Eso considero sería un hecho jurídicamente relevante porque se supone que ahí es donde ocurrieron los presuntos hechos que aquí se señalan. Ahora bien, pues afortunadamente fue lo único que sí despeja un poquito, y es el tema de que a la fecha ni siquiera se ha escuchado en declaración al propietario o administrador del establecimiento bajo tierra, que sería lo que realmente permitiría tan siquiera tener un margen mínimo de certeza de que los hechos hayan podido ocurrir. Y lo otro, pues que consideraba el suscrito como un hecho relevante el tema de si existió o no participación de miembros de la fuerza pública en ese procedimiento de supuesto escándalo en un establecimiento abierto al público. Preocupante que inicialmente la imputación se habló solamente de un presunto maltrato verbal, pero que a la hora de solicitar una aclaración de esos hechos aparece ahora un tema de pornografía, un tema de daño de televisores. No quisiera seguir haciendo inquietudes porque entonces no sé qué resultará incluso anexándose a la imputación un tema de lesiones personales, de tentativas de homicidio, no sé qué otra intervención o qué otra arandela pueda llegar a poner la Fiscalía cada vez que se haga una solicitud de aclaración. A raíz de eso que se acaba de presentar y por una situación que voy a plantear, considero que su señoría, antes de llegar a consultarle a mi defendido si se allanan o no a los cargos, pues estudie muy respetuosamente la posibilidad de rechazar la formulación de imputación, toda vez que si bien se trata de un acto de mera comunicación que no admite recurso, no menos cierto es que el honorable juez control de garantías goza de amplias facultades constitucionales en esta audiencia, frente a las que se destaca la posibilidad de llegar a rechazar la imputación del fiscal por tratarse de un acto de postulación que es sometido a su consideración. Si partimos de la base que el honorable juzgado de control de garantías no es un convidado de piedra, sino que por el contrario tiene las funciones garantistas en procura de la efectividad de los derechos en casos en los que advierta discordancia entre la narración de los hechos realizada por el fiscal y la calificación jurídica que se le da a la conducta, el juez está obligado a rechazar la imputación y sobre esta decisión no cabría ningún recurso, como lo dejó claro la Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal con radicación 32634 del 1 de octubre del 2009, donde fungió como magistrado ponente el doctor Alfredo Gómez Quintero. Así las cosas, partiendo de esa teoría de que en la audiencia de imputación el juez no es un convidado de piedra, resalto ante su señoría que los hechos que se le están atribuyendo al señor Alainti, el escenario fáctico planteado por el ente investigador, no solo es bien confuso, sino que está recibiendo una denominación jurídica que no corresponde a los elementos probatorios que están soportando su imputación, porque se imputa un delito contra la familia cuando la configuración del delito exige precisamente la existencia de un núcleo familiar vigente al momento de los hechos. Y aquí lo que se observa, desde la misma denuncia que presenta la señora Elizabeth Castillo, 6 meses después de los supuestos hechos, es que afirma ella misma que existe una presunta injuria. Pues Elizabeth, según ella, de manera textual manifiesta que se le manifestaron, valga la redundancia, palabras ofensivas que atentaron contra la moral de cualquier persona y que las amigas de su equipo político supuestamente las llamó perras vagabundas. Y dice textualmente la ciudadana: el señor José era mi derecho a mi dignidad y a mi honra, siendo entonces así necesario invocar el artículo 220, que a la letra dice: injuria, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Ahora, del supuesto daño en el televisor, eso es otra cosa que inicialmente la imputación no se había planteado, pero que sorpresivamente resulta añadiéndose en la lectura literal de una entrevista. Porque frente a ese tema del televisor, habría entonces que revisar el artículo 265 del Código Penal, que establece que por cualquier modo daño y bien ajeno incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Esas serían las dos tipificaciones que cabrían eventualmente frente a los hechos que confusamente manifestó el señor fiscal. Señor fiscal, por favor, estamos en audiencia. Y esta petición que le estoy planteando, señoría, de rechazar la imputación en los términos que se está haciendo, es por la sencilla razón
de que es a partir de la imputación el momento en que mi cliente puede aceptar cargos, solicitar sentencia anticipada o formular posibles preacuerdos, por lo que una correcta denominación jurídica de la conducta penal que se atribuya es necesaria para así respetar los derechos fundamentales que le asisten al imputado, cuando considere viable hacer uso de las instituciones mencionadas y por lo tanto, como son esos derechos fundamentales los que está llamado a proteger el juez control de garantías, es que solicito muy respetuosamente que se invalide la imputación que plantea la Fiscalía, quien deberá, en caso de considerarlo necesario, hacer una nueva solicitud de audiencia de manera posterior para ajustar los hechos que menciona a la conducta penal que según el Código Penal le corresponda. Porque como tal, no se le puede preguntar a mi cliente si es culpable o inocente, es decir, si se hayan tomado los cargos de incurrir en el delito de violencia contra la compañera permanente que dejó de serlo desde el año 2007, como lo certifica la escritura 366 del 4 de septiembre de ese mismo año. Lo que aquí se observa es una presunta afectación a la honra y un presunto daño en bien ajeno que se dio como arandela final, que hace parte de bienes jurídicos diferentes y que requieren de la preexistencia del agotamiento de una audiencia de conciliación que no se ha efectuado y que por lo tanto no están ni los componentes de la estructura de la conducta punible como tal. Es decir, nos encontramos frente a una imputación donde se evidencia atipicidad objetiva relativa por la carencia de algunos de los elementos de descripción comportamental, pero adicionalmente no existe un requisito de procedibilidad como lo es la conciliación en estos casos. Y por ende, este escenario puntual me llevan a pedirle a su señoría el rechazo de la imputación, petición que de no concederse servirá esta intervención como una constancia en el registro de audiencia para eventualmente alegar la nulidad a la que haya lugar en la audiencia de acusación si es que el proceso llega hasta ese evento. Su señoría, muy respetuosamente, corro traslado de la escritura, si así bien lo permite, para poder evidenciar que incluso la petición de rechazar la audiencia de rechazar la formulación de imputación por considerarse que la tipificación está mal dada, realmente tienen un soporte probatorio. Mediar solicitud, el despacho no tiene otra situación más que agregar, sino dar por finalizada la presente audiencia, siendo las 9:36 de la mañana.